Bien, vamos a comentar hoy con nuestros espectadores la sorprendente evolución que han tenido los valores tecnológicos en Estados Unidos. Resumiendo, todo lo que gira en torno a la inteligencia artificial como inversión había ido capturando cada vez una mayor cantidad de dinero, había provocado una suma ascendente de valorización de las inversiones y prácticamente de un día para otro vemos cómo esa burbuja pincha y se está deshaciendo ante nuestros ojos. La primera cuestión sería ver por qué antes del estallido de la burbuja estas acciones de las empresas Nvidia, de las empresas que se apuntaban como líderes de la inteligencia artificial, se habían incrementado tanto su valor. Fundamentalmente porque estamos frente a una campaña publicitaria que generó enormes expectativas a los inversores. Continuamente se hablaba de la maravilla que era la inteligencia artificial, sobre todo la inteligencia artificial ligada a los países occidentales y específicamente a Estados Unidos. Se han generado unas enormes expectativas que después, como estamos viendo, rápidamente han quedado completamente destruidas estas expectativas. Y las grandes empresas norteamericanas, especialmente Nvidia, por ejemplo, que era la grande de las grandes del sector, ha acabado perdiendo en un solo día 600.000 millones de euros de capitalización, lo cual es una cifra sencillamente astronómica, que demuestra la poca base real de todo este proceso de acumular dinero en una especie de, si me apuran, especie de estafa piramidal en la que estas expectativas prácticamente obligaban a todos a invertir dinero privado y dinero público, que también hablaremos al final, porque esto tiene implicaciones también en muchos otros sectores que los analistas bien intencionados de los diarios no comentan, porque tiene implicaciones en la vida corriente de la gente, como veremos después. Esto es lo que ha ocurrido. Se ha generado una expectativa de negocio, esta expectativa de negocio no ha cumplido con lo que decían y evidentemente esto se ha derrumbado. Y ahora estamos en otra pantalla, completamente diferente. Una de las cosas interesantes sería ver cómo esos inversores han podido equivocarse en una inversión tan monstruosa. Y yo creo que aquí lo que resalta es que había una expectativa de negocio fácil. Alguien había creído que la inteligencia artificial sería una manera de capturar beneficios muy sencilla, que mucha gente tendríamos que pasar por el uso de esa inteligencia artificial, sea para llevar la contabilidad de nuestras empresas, para hacer un diagnóstico médico, Y claro, el proceso en sí mismo, una vez están hechos los algoritmos, están hechos los programas, las rutinas, por operación es muy poco costoso, pero en cambio le puedes cobrar al consumidor lo que quieres. Porque el único que va a ser capaz de examinar e interpretar esa radiografía va a ser esa inteligencia artificial. De hecho, las empresas financieras ya han creado negocios de este tipo en el pasado que les han sido enormemente rentables. Yo quiero poner un ejemplo. Empresas, por ejemplo, de pago por tarjeta de crédito. Observemos qué es lo que hacen. Se aprovechan de una red de comunicación, internet, wifi, las redes, para realizar una operación que es muy poco costosa para esa empresa que intermedia, Visa, Mastercard, y capturan de quien compra y de quien vende, de quien tiene el bar que te está cobrando el café y de quien paga el café, un 3, un 5% por no hacer nada. Porque una cosa es poner en marcha ese sistema de pago, pero una vez está asentado,
su mantenimiento es un coste prácticamente nulo y en cambio permite capturar como si fuera el IVA, como si fuera cualquier tipo de impuesto, cualquier transacción económica que intermedie por esas tarjetas. Claro, por ejemplo, en el caso de Visa o Mastercard, empiezan a tener un problema cuando, por ejemplo, en China, el Banco Central decide actuar él mismo suministrando estas tarjetas de pago. Y de hecho, una de las cosas que ya está ocurriendo en China, pero también en otros países, está desapareciendo el dinero físico y se sustituye por el dinero electrónico que se paga mediante tarjeta. Y sorprendentemente, eso permite ahorrar dinero al Estado, porque es más caro la emisión de billetes, el movimiento físico del dinero, que una gestión electrónica que ha permitido que en los últimos 5 años prácticamente en las grandes ciudades de China el uso del dinero físico se haya convertido en dinero electrónico, sin grandes cambios. Bien, ¿qué pretendían estas empresas? Capturar un excedente a un coste bajísimo, manteniendo un monopolio sobre esa nueva actividad, la inteligencia artificial. Es sobre ese cálculo que se empiezan a hacer apuestas y se empieza a poner dinero pensando que eso es una fuente de negocio incontestable, infinita, etc. Pero bueno, como volvemos a Eduardo, alguien ha pinchado la burbuja, ¿no? Sí, evidente, porque hay una comparativa para entender quién ha pinchado la burbuja, que han sido, como sabemos, los chinos. La empresa DeepSeek ha sido la que ha salido a la palestra diciendo que ellos tienen un modelo, y además lo han demostrado, un modelo más eficiente, más económico, menos costoso, incluso más fácil de trabajar, los que ya hemos podido probarlo. Realmente lo que tenemos que ver un poco en paralelo que había hecho las otras grandes empresas occidentales. La principal es una empresa que se llama OpenAI, que desarrolló un modelo de inteligencia artificial, el ChatGPT, que es el más conocido, que estaba trabajando en ese tema desde hace bastantes años, desde el año 2012 aproximadamente, desarrollando los algoritmos. Los algoritmos, como ha dicho Ramón, es un poco el formato, ¿no? El esquema básico, ¿no? Después estos algoritmos tenían que ponerse en contacto con la información que nosotros hemos proporcionado a través de las redes sociales a las grandes compañías precisamente que gestionan estas redes sociales, esta información, y estos algoritmos aprenden del conjunto de información que hemos dado, de la forma como nos relacionamos unos con otros, de los mensajes que enviamos, de los proyectos que hacemos y dejamos escritos, y esta empresa a partir de ahí aprende, y es cuando nace el ChatGPT. ¿Qué han dicho esta gente? Dicen, es que este proceso de aprendizaje es tremendamente costoso. Eso es lo que han dicho ellos. Y han dicho además que, para demostrarlo, que tuvieron que alquilar la base de datos de otra empresa, Microsoft. Alquilaron la base de datos por 10.000 millones de dólares. Esto fue lo que necesitaron para coger estos algoritmos y que aprendieran. Este dinero lo proporcionó Microsoft en forma de crédito y en forma de acciones de la empresa, que al principio, ríanse, al principio se presentaba OpenAI como un laboratorio de ideas que exento de interés económico y que solo velaba por la ciencia y que iba a ser altruista. Sus inversores, entre ellos Elon Musk, uno de los principales inversores en este proyecto, aún se están riendo. Evidentemente Microsoft vio el cielo abierto también para participar en este negocio. ¿Qué es el resultado? Esta empresa tiene unos costos de aprendizaje. Ellos han dicho que les había costado 90 millones de dólares. Lo que no dicen es lo que había detrás, esos miles de millones que había prestado Microsoft a la empresa para que estos algoritmos aprendieran cómo tenían que trabajar e interaccionar con nosotros. Pues bien, aparece esta empresa china
que tiene 158 trabajadores, que digamos, se ha desarrollado fundamentalmente por créditos a la investigación proporcionados en gran medida por el gobierno chino, y con estos 1,5 de trabajadores le han dado una patada al tablero. Han presentado un proyecto, primero, que es... Proyecto no, una realidad. Una realidad, perdón, que es infinitamente más barato. Les ha costado el aprendizaje de los algoritmos, les ha costado 5 millones de dólares, frente a los 90 que decía OpenAI o los 10.000 que hay en realidad. Es decir, que es mucho más barato. El costo energético para la búsqueda y trabajo es infinitamente menor. ¿Por qué es menor? Porque se han estudiado mucho mejor las capacidades y, aprovechando los flujos eléctricos, han conseguido reducir los costos de funcionamiento enormemente. Otra cosa importantísima, no han querido utilizar, porque además el gobierno estadounidense lo prohibió, los chips de última generación, sino que han utilizado chips de generaciones inferiores, demostrando que para llegar a esa conclusión, a ese proyecto y hacerlo viable, no era necesario invertir en tecnologías de último grito y eran infinitamente caras. Así que han demostrado que se puede hacer mucho más con mucho menos. Una de las cosas interesantes es que aparentemente si se consigue hacer mejor con menos puede ser porque los chinos sean mucho más inteligentes y capaces o tengan un nivel intelectual superior. En realidad no es así. En realidad, independientemente de que pueda haber diferencias entre la calidad educativa en Estados Unidos y China, sería tema para otro programa, el problema fundamental es cómo se usa ese capital humano. Porque en el modelo que se llevaba en Occidente se utilizaba el código cerrado y el ocultamiento competitivo entre empresas. Mientras que DeepSeek, al igual que otros proyectos que se están desarrollando en paralelo también en China, utilizan la búsqueda de algoritmos en código abierto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que además de los investigadores que están dentro del proyecto para resolver un problema lingüístico, médico, de interpretación de imágenes, cualquier persona, cualquier investigador, cualquier estudiante, cualquier persona que cree que tiene una idea mejor, puede examinar el algoritmo y mejorarlo. ¿Qué es lo que nos enseña esta cuestión? Esta cuestión lo que nos enseña que es que justamente para crear inteligencia artificial lo mejor es la inteligencia colaborativa, no la competencia. El ocultamiento de información para ganar más dinero, el tener cada ingeniero que privatizar y quedarse su idea porque su salario está cerrado a esa cuestión, queda por detrás de los procesos de aprendizaje colaborativos, abiertos, democráticos y que impiden el monopolio, porque ahí está el problema. Evidentemente en Estados Unidos saben que la inteligencia colaborativa digamos, permite un aprendizaje mucho más rápido que la inteligencia privatizada. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si no privatizas, no te puedes quedar con el monopolio del negocio. Es decir, DeepSeek no puede estar cobrando por hacer esa interpretación de una imagen de una tomografía o por hacer esa contabilidad de tu cooperativa, sino que ofrece un servicio abierto porque precisamente su código, su lenguaje, sus algoritmos son abiertos y construidos colaborativamente, como de hecho lo era el proyecto del Linux como sistema operativo original. Ante esto, el problema es que esto es difícilmente reversible desde el punto de vista financiero. Porque claro, aquí los norteamericanos, su planteamiento, y más el presidente que han puesto ahora, sería, pues bueno, Estados Unidos compra la empresa. El problema es que no puedes comprar la empresa porque la empresa no genera monopolio. Es una empresa pensada, estructurada
y que genera rendimiento a bajo coste porque su planteamiento es colaborativo. Y además en una proporción que es sinceramente aterradora, porque tú has comentado, sí, el GPT han utilizado 100.000 millones de dólares de inversión, pero atención, eso en el Nasdaq, en las bolsas, se ha convertido en 500.000 millones, en esa especulación. Claro, si con 6 millones de dólares hago algo mejor de lo que cuesta 500.000 millones, esto no lo arreglas con ningún arancel, es simplemente estás jugando en otra dimensión y por tanto todo el proyecto de hacer negocio con la inteligencia artificial se va al garete o van a tenerlo que pensar sobre bases radicalmente distintas. Pero estamos hablando que esa empresa produce lo mismo con un coste 100.000 veces menor, no un 10%, un 20%, 100.000 veces menor. Eso no hay barrera arancelaria, no hay barrera que pueda parar esa avalancha que le han caído encima a las empresas tecnológicas norteamericanas, que ahora tienen un problema. Tienen las tecnológicas, como se inventan algo para poder monopolizar algo que ya se ha abierto al conocimiento común, y por otra parte los financieros también tienen otro problema, porque claro, se han gastado una cantidad enorme de dinero, estamos hablando de cantidades que se acercan al Producto Interior Bruto de España, que de un día para otro ¡plup!, ha volado. Y evidentemente cuando en Wall Street vuela algo, quiere decir que hay alguien que pierde, pero atención, alguien ha ganado previamente, porque estos 500.000 dólares que alcanzan las acciones quiere decir que alguien las vendió por ese precio. El problema lo tienen los que ahora tienen esas acciones en el bolsillo, como siempre, el último en enterarse. Y aquí es donde tenemos también otro problema que al comienzo de este comentario hacíamos, porque claro, ¿quién ha invertido en OpenAI y en el ChatGPT? Fundamentalmente han invertido los grandes fondos de inversión y los grandes fondos que manejan los grandes fondos de pensiones. BlackRock, por ejemplo, en noviembre del año pasado, creó 3 fondos específicos. No se sabe todavía el monto total de la cantidad de millones sobre los que están basados, pero montó 3 sistemas, 3 vías para derivar fondos de pensiones públicos, bueno, en este caso privados, y invertirlos en la inteligencia artificial. Lo mismo ha hecho el Banco de Bilbao, el Banco de Santander o Vidacaixa, o la Caixa. También invirtieron y han creado instrumentos de fondos de pensiones que con el dinero de las pensiones han invertido creyendo que era un negocio, como decíamos al principio, infinito, que siempre iba a dar enormes rentabilidades. Han invertido en la inteligencia artificial, especialmente de NVIDIA y especialmente de OpenAI. Ahora vemos cómo esto se convierte en humo y cómo esto realmente tiene unos pies de barro. Pero claro, el problema es qué dinero de los fondos de pensiones se ha perdido ya en esta operación. Esa es una cifra que estaremos muy atentos porque saldrá dentro de muy poquito. Podremos tener las cifras de las pérdidas enormes de los fondos de pensiones a nivel mundial que se han invertido aquí. Y esto demuestra lo que veníamos siempre diciendo, ¿no? Que los procesos de privatización de las pensiones en torno al método de capitalización son un auténtico saqueo en un momento en que hay grandes movimientos en la bolsa. Si tú inviertes en la bolsa, como es en este caso, te puedes encontrar fácilmente que esos procesos has perdido el dinero y nadie te va a compensar de estas pérdidas, puesto que tú dirán, eres libre de invertir, ese libre, vamos a dejarlo entre comillas, eres libre de invertir y si ganas, ganas y si pierdes, pierdes. Nadie te va a compensar. Y eso es una de las consecuencias, una de las cosas que veníamos denunciando, los movimientos de pensionistas también en este campo.
Efectivamente, jugar con grandes masas de dinero en un sistema bursátil, en un sistema financiero que ha ido abandonando todos los límites, supervisiones y protecciones que se establecieron después de la crisis del 29, es jugar con una caja de cerillas y un bidón de gasolina. Lo más probable es que se te acabe encendiendo. Otra reflexión sería ver, ¿es posible que las tecnológicas norteamericanas puedan desarrollar otra estrategia que les permita reconducir la inteligencia artificial como negocio? Es difícil pensar sobre el futuro, porque el futuro siempre es indeterminado, pero yo creo que hay una serie de elementos importantes que nos deberían hacer desconfiar de entender la inteligencia artificial como un negocio que se pueda privatizar. En primer lugar, porque la inteligencia artificial no es nada más que permitir a los sistemas informáticos que capturen, procesen y elaboren la creación de conocimiento social. Por tanto, que consulten las enciclopedias, los libros, los manuales, las leyes matemáticas, y en una operación muy rápida de todo ese conocimiento nos planteen una solución. Pero esto tiene una dificultad, que es también desde hace 30 años no solo se desregulan las bolsas, sino que se ha entrado en una carrera de privatización del conocimiento. Y por tanto, difícilmente, si partimos de empresas como Google, como Amazon, campeonas en la privatización del conocimiento, en las patentes, en que no se puede acceder a un artículo científico, a un gráfico, a unos datos estadísticos, si yo cierro el acceso a ese conocimiento porque quiero sacar rendimiento de cada vez que se consulta una base de datos, o de cada vez que se consulta un historial médico, o de cada vez que se consulta una imagen o una novela, aunque se haya escrito hace 500 años, entonces estoy obstruyendo el funcionamiento de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial necesita libertad de acceso al conocimiento. Y por tanto, en principio, hay un campo más fértil, un ecosistema más productivo en países como China, que entienden que el conocimiento intelectual es un valor social al servicio de la sociedad, que en países como el occidente colectivo, en que se considera que el conocimiento es algo privatizado y privativo. Y yo pongo un ejemplo, las inteligencias artificiales estas que estaba, el ChatGPT, no podía consultar las obras científicas, no podía consultar las revistas científicas, que tienen un precio absolutamente desmesurado en este momento, que se ha convertido en otro negocio. ¿Qué es lo que hacía? Consultaba los comentarios en las webs abiertas sobre esas obras científicas. Y eso quiere decir que pesa tanto, digamos, una obra científica de Galileo explicando que los planetas giran alrededor del Sol, que tenga 500 webs que explican que una obra de un terraplanista que esté repetida en 500 webs que insistan en que la Tierra es plana. Claro, la inteligencia artificial no distingue a este nivel, porque no puede acceder a lo que consideramos científico, las publicaciones científicas, a las publicaciones certificadas, porque, al menos en el occidente colectivo, están sometidas a una privatización que incluso nos afecta a los profesores de universidad, que según qué gráfico, según qué fórmula, tienes problemas para poderlo explicar en clase o ponerlo en una publicación. Claro, con esta base, en cierta manera, yo creo que la inteligencia artificial en Occidente, en Wall Street, es un pájaro con plomo en las alas. Además tiene implicaciones geoestratégicas, ¿no? Porque si imaginemos la escena, el señor Donald Trump toma posesión del cargo, alrededor suyo hay una panoplia de buitres
auténticos buitres, de grandes empresarios que invierten en redes sociales, auténticos buitres, y muestra al mundo entero que él es el hombre dominante, el imperio dominante, porque controla la inteligencia artificial. Y llega una empresa con 158 trabajadores, le pega una patada al tablero y le dice a todos estos, a Trump, a Bill Gates, a Elon Musk, a todos, esta jauría, le dice, en el fondo, estáis vendiendo humo. Y toda su base, toda su geoestrategia, toda su planificación política futura se ve cuestionada por una pequeña empresa del 3 al 4, si me permiten la expresión, que además, con un poco de sorna, el gobierno chino ha dicho, en el debate ahora que estamos liados con el tema de los aranceles, le ha dicho al gobierno norteamericano, esto, DeepSeek, es solo una pequeña cosa. Tenemos más cosas mucho más importantes que ofrecer y que las ofreceremos en su momento. Así que realmente Washington debería ponerse también a temblar. Pero bueno, no serán capaces de esto, ¿no? Así que estamos frente a un cambio geoestratégico muy importante y que, como estamos en los tiempos que estamos, lo que antes, bueno, pasaba durante años y tardábamos una década en enterarnos, ahora pasan cosas a una velocidad auténtica, velocidad de vértigo, y que son cosas que pasan inmediatamente. Así que veremos, con toda seguridad, cambios radicales en muy poco tiempo. Yo estoy seguro, yo creo que este acontecimiento, claro que hay personas que piensan que esto de la inteligencia artificial puede ser algo terrible, que puede generar todavía más desequilibrios y más polarización de la riqueza, pero lo que acabamos de ver es algo muy parecido a lo que ocurrió con el descubrimiento de la imprenta por Gutenberg. En realidad, Gutenberg lo que hizo fue permitir que lo que antes era carísimo, que era copiar un libro que se copiaban a mano en los conventos y que cada libro valía, digamos, un potosí, porque requería el trabajo de una persona que se pudiera escribir durante 1 o 2 años, lo redujo a un precio que también era alto, pero mucho menor, y permitió democratizar el acceso a los libros. Bueno, lo que acaba de hacer DeepSeek es justamente esto, poner un instrumento de democratización y de acceso a un conocimiento colectivo, porque en realidad lo costoso de la inteligencia artificial no son las especulaciones que se caterva de buitres que rodeaban a Trump, de empresarios, se arrogan, ¿no? Lo que ha fundamentado, que hace posible la inteligencia artificial, es el desarrollo de Internet, el desarrollo del conocimiento informático, que millones y millones de personas utilicemos el ordenador, archivemos, que utilicemos artilugios que generan información sobre si andamos muy deprisa o muy despacio, que generan información incluso sobre las pulsaciones que tiene nuestro corazón. Ese desarrollo tecnológico es el que está en la base de poder desarrollar sistemas que procesen esa información en beneficio de todos, que es lo que abre las puertas, el conflicto que se ha abierto, que ha demostrado que la inteligencia artificial puede ser un artilugio al servicio de toda la sociedad, no solo de aquellos que pretendían hacer un opíparo negocio que en una semana se les ha escurrido de los dedos.